Saludos, le habla Luis Lizardi, terapista físico de PT Today, y hoy le vamos a hablar del tema acceso directo y la importancia en el racionamiento clínico en terapia física para el desarrollo de una mejor decisión clínica. Sabemos que por la historia los pacientes tienden primero a ir a sus médicos primarios, después pasan a sus médicos especialistas, tienden a hacerse más pruebas de laboratorio, imágenes, usan más medicamentos que hacen que retrasen la llegada de estos pacientes a terapia física, que por ende hace como consecuencia que la prognosis de estos pacientes sea más pobre. Sabemos que por historia el terapista físico comenzó a trabajar más durante la Primera Guerra Mundial cuando el ejército contrató a soldados y les daban unos cursos de 26 semanas. ¿Para qué? Para ayudar a la recuperación de los soldados y para que volvieran a la guerra. Después esto lo utilizaron para ser ayudantes de los médicos y eventualmente para 1970 ya el Army les estaba dando el acceso directo a los terapistas físicos para que realizaran más pruebas y tuvieran más poder. Actualmente el terapista físico en el ejército, específicamente con el Army, puede ordenar imágenes musculoesqueletales, puede prescribir medicamentos, no todos, pero puede prescribir ciertos medicamentos, puede iniciar referidos para otros especialistas, además de que puede disponer y puede decidir qué puede y qué no puede hacer el paciente durante su actividad de vivir, específicamente durante su trabajo. Ahora bien, lo que se ha encontrado es que desde que le dieron el poder al terapista físico a tener el acceso directo, se han reducido los referidos a especialistas, se ha acelerado el proceso de curación y de tratamiento de estos pacientes, que por ende ha disminuido el tiempo perdido de estos soldados en su trabajo, además de que se ha reducido el uso de imágenes diagnósticas alrededor de un 50% y lo más importante que no se ha evidenciado incompetencia en terapia física desde que el terapista físico tiene acceso directo. Ahora bien, tenemos que tomar en consideración de dónde es que surge esta visión de darle más poder al terapista físico y ellos se basan, el Departamento de Defensa utilizaron el modelo de la medicina deportiva. De la medicina deportiva vamos a empezar bien sencillo, que es una palabra ecléctica. Significa es que la medicina deportiva no depende o no es de una sola persona, una sola rama de la salud que es el que está encargado de eso, sino es un grupo, una sombrilla que envuelve muchos profesionales de la salud y no de la salud. Y esto envuelve desde los coaches, desde los médicos, desde los terapistas, desde los asistentes, desde los athletic trainers, de los fisiólogos del ejercicio, nutricionistas, enfermeros. Toda esa gama de profesionales van a trabajar al unísono. ¿Para qué? Para que el paciente regrese lo antes posible a sus actividades de diario vivir, que es lo que uno quiere, que ese atleta, ese soldado, regrese a lo antes posible a sus actividades. Porque lo que nosotros estamos tratando, utilizando el modelo de la medicina deportiva, es que tratar de maximizar los servicios en base a utilizando la evidencia científica. ¿Para qué? Para que sea más rápido y más certero el diagnóstico y el manejo. ¿Para qué? Para que se ocurra una sanación más rápida y evitar la cronicidad de las condiciones. Y si no mejora, entonces referirlo lo más rápido posible a los especialistas y subespecialistas. ¿Para qué? Para eso mismo, para retornar al paciente lo más rápido y no lleguemos a una etapa de cronicidad y perdamos tiempo y dinero a la hora de estar trabajando con estos pacientes. Pero ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre los soldados, los atletas, un envejeciente, un niño, un family member, una madre soltera, una madre casada con 5 hijos? La realidad es que nosotros tratamos a todos, ya sea retirados, ya sea atletas, ya sea soldados, ya sean miembros de una familia, y todos son iguales, todos son iguales. La realidad es que no existe diferencia entre ellos. La realidad es que todo el mundo quiere sentirse mejor y esa es la función del terapista físico con su asistente de terapia física. Evaluar al paciente, desarrollar un plan de tratamiento. ¿Para qué? Para llegar al objetivo del paciente, que es ser lo más funcional, adquirir o readquirir el movimiento que haya perdido para que la persona pueda seguir realizando su actividad de vivir sin ningún problema. Ahora bien, ¿cómo el terapista físico puede lograr esto?
El primer paso que tenemos que desarrollar es el tener el acceso directo, tener la autonomía en tu profesión para tomar decisiones acerca de cómo va a ser mejor tratado el paciente de acuerdo a tu evaluación y tu plan de tratamiento. En Puerto Rico no tenemos ese poder actualmente de que el terapista tenga el acceso directo y muchos en otros países también. En Estados Unidos, los 50 estados, incluyendo el Distrito de Colombia, tienen de alguna forma el acceso directo. Y esto se ha evidenciado de que ha sido bien beneficioso a la hora de trabajar con pacientes. Es por eso que la Asociación Americana de Terapia Física, con sus siglas en inglés, la APTA, ha desarrollado una visión que se llama Visión 2020. Y es que lo que ellos llevan con este mensaje es que el consumidor, como los otros profesionales de la salud, entiendan que el terapista físico ya tiene un grado doctoral y tiene más amplio conocimiento en base a la evidencia científica para que tenga acceso directo para desarrollar una autonomía en su práctica en terapia física para desarrollar un plan de tratamiento en base a las necesidades de su paciente. Sin embargo, siempre existen barreras y muchos médicos entienden que el terapista físico no está calificado para ser un especialista. Por ejemplo, en Estados Unidos la Academia Americana de Cirujanos Ortopedas entiende que ellos son los mejores cualificados para eso. En Puerto Rico es lo mismo con los médicos fisiatras. Pero uno siempre se pregunta, ¿quién es el mejor para prescribir el trabajo de uno? En este caso, el terapista es el mejor cualificado para desarrollar un plan de tratamiento a un paciente de acuerdo a la evaluación en terapia física. Porque al fin y al cabo, el terapista físico es el especialista en el movimiento cuando hay una lesión a nivel musculoesqueletal o neuromuscular. Y eso es bien importante porque nosotros tenemos que tomar en consideración todos los sistemas, porque todos los sistemas están trabajando al unísono. O sea, que nosotros tenemos que tomar en consideración el cardiovascular, con el pulmonar, el endocrino, el intercomentario, el sistema nervioso y el músculo esqueletal a la hora de intervenir con un paciente y a la hora de desarrollar un plan de tratamiento para ellos. Sin embargo, el verdadero enemigo somos nosotros los terapistas físicos. ¿Y por qué? Porque el menos del 50% tiene un grado doctoral en terapia física. Menos del 30% pertenece o es miembro de sus asociaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Asociación Americana de Terapia Física y en Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña de Terapia Física. Y menos del 10% ha hecho una residencia o ha hecho una especialidad en un campo relacionado a terapia física. Pero ¿qué nos dice la evidencia acerca del acceso directo? Dr. Daly en el 2006 hizo una investigación sobre este tema y encontró que el riesgo en terapia física para un mal diagnóstico es tan bajo como la intervención en terapia física y encontró que existen mayores riesgos en otros procedimientos como ya sea inyecciones durante una imagen diagnóstica o una cirugía comparativamente con una mala diagnóstico o intervención en terapia física. En este sistema de review sobre el acceso directo en terapia física se encontró que el terapista físico promueve mejor calidad de servicio y a barato costo cuando tú evalúas a un paciente y cuando le das el tratamiento con el acceso directo. Ahora la pregunta es, ¿el acceso directo es una alternativa real en terapia física? Y la contestación es sí. Se ha encontrado un sinnúmero de estudios en apoyo a que el terapista físico tenga esa autonomía y el acceso directo para mejoramiento de los servicios en general. Ahora la pregunta es, ¿el terapista físico está capacitado para hacer un diagnóstico en terapia física? Sí, la realidad es que nosotros podemos hacer un diagnóstico en terapia física en base a la patología que presenta y el problema que presenta el paciente, porque nosotros tenemos estudios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, que nos hacen aptos para hacer esa evaluación. Y se ha encontrado que no tan solo es el afectar, el hacerle el diagnóstico en terapia física, sino también limita e impide la buena comunicación entre profesionales de la salud, incluyendo los médicos. Así que este es un área que es sumamente importante porque no tan solo se afecta el paciente, sino también las comunicaciones entre profesionales. Quiero presentarles este estudio
que se hizo en el 2005, un estudio retrospectivo que duró 40 meses y que cogieron 472,000 visitas de pacientes. De estos 472,000 pacientes, el 24% fueron pacientes nuevos. Y de estos pacientes nuevos, el 45% tuvieron acceso directo a terapia física. ¿Qué encontraron? No encontraron ningún reporte de casos adversos en todos estos casos. Así que estamos hablando que en 45%, que estamos hablando de 51,000 pacientes casi, no hubo ni un caso adverso. Y esto es bien significativo. Eso quiere decir que nosotros estamos capacitados. O sea, nosotros tenemos los conocimientos para hacer una evaluación en terapia física y tratar al paciente. Y si no alcanzamos las metas, tenemos la opción de referir al paciente a otro profesional. ¿Qué tenemos nosotros entonces que hacer como terapistas físicos y como profesionales? ¿Qué tenemos que hacer nosotros los terapistas físicos como profesionales para mejorar y para fomentar más la autonomía en terapia física? Tenemos que ser más reflexivos y más analíticos a la hora de hacer nuestras evaluaciones en terapia física. ¿Y cómo logramos ese mejoramiento del proceso reflexivo y analítico? Ese proceso nos va a ayudar a un mejor racionamiento clínico, como lo explicó Zach en el 97, que es la práctica basada en la evidencia. ¿Y cómo logramos esto? Son 3 factores bien importantes. Tus conocimientos, tu experiencia, lo que dice la evidencia y lo que te dice el paciente. Es bien importante eso, tomar esos 3 factores y unirlos para desarrollar esa práctica basada en la evidencia. Muchos investigadores y estudiosos de esta área han escrito, por ejemplo, Bob Paliciano en el 2010, Jones en el 2014, han escrito y han demostrado que el traducir, el transmitir esa información que tú adquieres y los conocimientos tuyos te van a ayudar a un mejoramiento del paciente, no tan solo en cualquier caso, sino también en los casos complejos. Te va a ayudar tu experiencia más la investigación existente. Porque la realidad es que tú vas a encontrar en el campo de la terapia física y en el campo de la salud casos sencillos como casos complejos. Por ejemplo, esta gráfica, y a mí me encanta esta foto, que es de los jelly beans, y todos son jelly beans, pero son de diferentes formas y diferentes colores. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Cada paciente, todos los pacientes son seres humanos, pero cada uno es único. Cada uno tiene unos factores importantes que tú a la hora de evaluarlo y tratarlo, tú tienes que tomar en consideración. Y eso es lo más importante. Como les decía anteriormente, que vamos a ver casos bien sencillos y casos bien complejos. Y si vemos estos casos complejos y utilizamos la filosofía de Zach y utilizamos los 3 elementos de oír al paciente, tu experiencia y conocimiento y la mejor evidencia científica, vamos a hacer que estos casos complejos se nos hagan cada vez más fácil y seamos más efectivos en nuestra evaluación y en nuestro plan de tratamiento. Siguiendo el tema del razonamiento clínico y los 3 elementos de SAC, uno de esos elementos es el escuchar al paciente. Y eso es bien importante porque al presente ese oír al paciente se ha perdido. ¿Por qué? Porque nos estamos más pendientes a la productividad, el que tenemos que terminar rápido para coger el próximo paciente. Y esa relación profesional con el paciente cada vez se está perdiendo más. Y ese es uno de los elementos más primordiales a la hora de trabajar con los pacientes. Dr. William Osler escribió hace mucho tiempo atrás que el escuchar al paciente, ellos te van a decir qué está mal en ellos. Y eso es bien importante porque muchas veces nosotros perdemos tiempo en la parte evaluativa. ¿Por qué? Porque no escuchamos. Y al no escuchar, tenemos que hacer más pruebas porque no sabemos qué estamos buscando. También Rhodes en el 2001 dijo que una de las cosas bien importantes, nosotros no la estamos trabajando muy bien, que es el escuchar. Nosotros no somos muy buenos escuchando a nuestros pacientes y eso afecta en la evaluación. Porque al dejar hablar a los pacientes y escucharlos, se crea una empatía. Y al desarrollar esa empatía, vemos que el mensaje llega
y la persona se va a sentir mejor, no tan solo física, sino emocionalmente. Y también eso va a crear una mejor satisfacción de los servicios que a la larga te va a traer más personas, más pacientes a tu clínica. Así que no tan solo es en correlación a un paciente, sino con respecto a tu mejoramiento en cuestión del negocio. Así que es bien importante a la hora de trabajar con los pacientes, escucharlos y dejarlos hablar para que muchas veces emocionalmente eso les va a traer y les va a ayudar a mejorarse. Porque como le había dicho anteriormente, al no dejar hablar al paciente, cometemos más errores durante nuestra intervención en la evaluación. Y muchas veces, ¿dónde ocurre? Muchas veces en el historial, durante la examinación y tomando pruebas diagnósticas que no tenemos que hacer y ordenar. ¿Por qué? Porque no oímos al paciente. Así que esto es bien importante a la hora de trabajar con un paciente o cliente. Lo que realmente tenemos que hacer es ser más receptivos, escuchar mejor, dejarnos resistir por la tentación de una hipótesis inicial y por las prescripciones de los médicos, hacer nuestra evaluación, hacer nuestro diagnóstico en terapia física. ¿Para qué? Para ayudar al paciente a llevarla a su máxima funcionalidad posible en el menor tiempo posible. Porque como le había comentado anteriormente, mejorando el racionamiento clínico nos va a ayudar a que escuchamos mejor, somos más receptivos y vamos a ver los casos complejos con más sentido, además de que vamos a disminuir los errores durante nuestra evaluación, promoviendo y ayudando a que hagamos unas evaluaciones más efectivas, un programa de tratamiento más efectivo y vamos a ayudar más rápido y más efectivamente a nuestros pacientes. Además de mejorar mi racionamiento clínico, ¿cómo puedo alcanzar mis metas como profesional en terapia física? Pues la contestación es bastante sencilla. Lo más importante es la práctica. La práctica hace la perfección. La práctica te va a dar la experiencia. Así que es bien importante que tú sigas practicando con los pacientes casos sencillos y casos complejos. Además, en mentoring, coger estudiantes, compartir información con tus pares, con tus compañeros de trabajo, discutir casos, hacer journal club. Todas esas cosas son bien importantes a la hora de mejoramiento profesional para que adquirir más conocimiento. La autorreflexión es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que tú tienes que ser más sincera contigo cuando tú sabes o no sabes algo. Si tú crees que no sabes algo, lo más importante es buscar ayuda, compartir conocimiento, buscar literatura científica. Y así es la forma como tú vas a seguir mejorando. Y por último, la educación continua. La educación continua es sumamente importante. O sea, la educación continua es la que te va a ayudar también a mantener no tan solo tu licencia profesional activa, sino también te va a ayudar a progresar como profesional. Como les dije anteriormente, el modelo de medicina deportiva envuelve una sombrilla que significa que hay muchos profesionales trabajando al unísono, trabajando en equipo con el paciente. En el caso de terapia física es lo mismo, ¿verdad? En caso de los departamentos, muchas veces tenemos terapistas físicos, tenemos asistentes, tenemos en algunas ocasiones los athletic trainers en los departamentos. Y ellos son parte esencial a la hora de trabajar con nosotros. Nosotros evaluamos, nosotros desarrollamos el plan de tratamiento, pero los asistentes o athletic trainers están trabajando también con ellos día a día para desarrollar, para continuar ese plan de tratamiento que nosotros diseñamos para llevar al paciente lo más funcional. Así que es bien importante cuando nosotros trabajamos en equipo, tener esa comunicación y tener ese mentoring, ayudarlos, educarlos, para que esa experiencia de educarlos a ellos también te va a ayudar a ti a darle el feedback de cómo está ese paciente y te va a ayudar a ti para futuros pacientes saber cómo puedes trabajar. Así que esa comunicación y ese trabajo en equipo es sumamente importante a la hora de trabajar con los pacientes. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero que se lleven para su casa? Y es bien sencillo. El acceso directo y la autonomía en terapia física es sumamente importante para nuestra práctica y para el beneficio de la salud de nuestros pacientes. El acceso directo ayuda no tan solo a mejorar y abaratar costos, sino también a mejorar el servicio de la salud.
El modelo de la medicina deportiva se puede utilizar en cualquier área de la medicina, ya sea pediátrico, geriátrico, musculoesqueletal, ortopédico, neurológico. ¿Por qué? Porque la idea es mejorar al paciente lo antes posible trabajando en equipo. Trabajando en equipo incluye todos los profesionales de la salud. También, sumamente importante, el racionamiento clínico. Para ser mejores profesionales tenemos que mejorar nuestro racionamiento clínico y tenemos que escuchar mejor a nuestros pacientes. Y para los médicos, por favor, expandan su mente, apoyen el acceso directo en la terapia física a nivel de Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, a nivel mundial, porque esto se ha visto que ayuda a promover y a mejorar los servicios de salud, abaratar costos en un momento que la salud y la economía mundial se ha visto afectada. Estas son parte de mis referencias. Muchas gracias por habernos escuchado. Saben que nos pueden conseguir en Facebook por PT Today. Nos pueden también hacer sus comentarios, preguntas o dudas o sugerencias por email a ptdoctodaygroup@gmail.com. También nos pueden ver y nos pueden seguir por Instagram y los podcasts que los pueden conseguir por iTunes, SoundCloud o Spotify. Gracias y buenas noches.